Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Nuestro tema de hoy es persiste en lo que has aprendido. Ayúdenme a buscar 2 de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a leer del 14 al 17. Lo vamos a ir viendo versículo a versículo. Entonces, así que vamos a leer Timoteo. ¿Ya lo tienen? Bueno, se sabe de Timoteo que fue un discípulo de Pablo. Era hijo de madre judía y de padre griego, de acuerdo a lo que nos dice Hechos 16, versículo 1. Quienes estén anotando lo pueden anotar para que después en casa lo puedan leer con más calma. Era originario de la ciudad de Listra. Su madre se llamó Eunice y su abuela Loida, que también lo podemos leer en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Estos versículos que vamos a leer nos enseñan la utilidad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, ¿sí? Muchos de nosotros quizás nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a darle un repaso a esos versículos que ya no sabemos de memoria, que yo estoy segura que si les pregunto nos los van a decir. Ahora el apóstol Pablo nos enseña dos cosas importantes que ayudaron a Timoteo a creer en las Escrituras. En primer lugar, las Escrituras le llegaron o las conoció por medio de personas a las que él quería o que confiaba, ¿sí? Vamos a leer el versículo 14, la parte A, donde dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. La palabra persistir significa perseverar o permanecer. Entonces, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Que permaneciera en lo que había aprendido. La palabra persuadir significa convencer. Ahora, Pablo le dice a Timoteo que permanezca en lo que ha aprendido, ¿sí? ¿De quiénes? Pues de las personas que él confiaba. Vamos a leer el versículo 14, la parte B, que dice: sabiendo de quién has aprendido. Entonces, una de las cosas que se nos pueden hacer más sencillas es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios o que nos es dada por aquellas personas cercanas a nosotros, a los cuales nosotros confiamos. En el caso de Timoteo fue a través de su madre y de su abuela, ¿sí? Ahora, como su madre era judía, es posible que ella haya seguido la exhortación que viene en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Si me gustan ayudar para que alguien lo lea. Bueno, Deuteronomio 6, 7 dice la palabra de Dios: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora, ¿por qué es importante hablarles a nuestros hijos en estos momentos? O sea, en los que dice que estando en casa, que andando en el camino, o al acostarte o al levantarte. Bueno, sencillamente porque esos son los momentos apropiados para enseñarles. Ahora, nosotros como padres debemos de buscar esos momentos con nuestros hijos para hablarles la palabra de Dios. Sabemos que para los judíos desde muy temprana edad se les enseñaba, ¿verdad? A los hijos, de acuerdo a lo que nos está diciendo Deuteronomio. En nuestra vida nosotros también debemos de enseñarle a nuestros hijos. Ahora quizás podemos decir, pero por mi trabajo no como con mis hijos. O cuando llego ya están dormidos, o cuando me voy todavía no se levantan, no sé, a veces por ya las circunstancias actuales, ¿verdad? Son diferentes a las de aquel entonces. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Buscar esos tiempos. Ok, no como con mis hijos por causa de mi trabajo, quizás cuando en las noches ya están dormidos, pero ¿qué tal el sábado cuando estamos reunidos comiendo? ¿Qué tal el domingo cuando se vienen aquí a la iglesia en el camino? ¿Qué tal cuando quizás sí los llevo a la escuela? ¿Sí me entienden? O sea, es buscar el momento para
enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora, el impacto que tuvo Pablo en la vida de Timoteo, me imagino que ha de haber sido grande. ¿Por qué? Porque él no solamente oía a Pablo, sino que también veía, y veía la congruencia que había entre lo que enseñaba Pablo y lo que realmente hacía, o de su madre y de su abuela. Entonces, algo que nosotros podemos ver aquí es la importancia, ¿sí?, que nuestros hijos no solamente nos escuchen, que le hablamos de Dios, sino que también vean que ese Dios del cual nosotros le estamos hablando también viva en nosotros. Vea ese cambio, ¿sí? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, el impacto que tuvo Pablo en la vida de Timoteo es también responsabilidad de nosotros padres, que también nuestra vida como hijos de Dios también sea un impacto hacia la vida de nuestros hijos. Entonces, ellos tienen que oír, pero también tienen que ver, ¿verdad?, cómo Dios está actuando en nuestras vidas. Ahora, el segundo factor importante que Pablo le enseña a Timoteo es que fue enseñado a una temprana edad. Ahora vamos a leer el versículo 15, la parte A. Ya lo tienen, en donde dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Entonces, como padres debemos de hacer hincapié en esto, que en la edad que nuestros hijos tengan, nosotros debemos de enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? A veces pensamos que porque están muy chiquititos no van a entender, pero la infancia es la etapa en donde a nuestros hijos les llega y es transformada su corazón. Entonces, queremos que nuestros hijos no se aparten de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles. Y la misma palabra lo dice, ¿verdad? Ahí en Proverbios, que dice, instruye al niño desde su niñez para que cuando sea viejo no se aparte de él. Entonces, ¿cuándo lo tenemos que hacer? En la infancia, ¿verdad? Muchas personas dicen que en la infancia también es donde se les enseñan los principios y los valores que van a regir su vida. En los primeros años es donde se empieza a ver o a formar el carácter del niño. Pues no solamente es el carácter, sino también las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde va a estar su fundamento? En Cristo. Entonces, ¿cuándo lo tienen que conocer? Pues desde la niñez, ¿verdad? Desde la temprana edad. A muchos quizás el Señor ya los alcanzó en diferentes edades, pero en la edad en donde el Señor haya llegado a nuestra vida, nosotros tenemos que guardarlo, su palabra en nuestro corazón. Versículo 15 en la parte B, ¿ya lo tienen? Donde dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esto nos indica que a través del estudio, de escudriñar las Escrituras, podemos llegar a tener mejor comprender el significado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿es necesario escudriñarla? Sí, porque es donde vamos a aprender. Ahora, en el versículo 16, en la parte A, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, la palabra inspiración significa soplo. Por lo tanto, podemos decir que las Escrituras es el soplo de Dios. El soplo es la vida misma. Recordarán que cuando Dios creó al hombre, dice que le sopló, ¿verdad? Y el hombre fue un ser viviente. Entonces, la palabra de Dios es vida, porque a través de las Escrituras, ¿verdad?, nosotros podemos conocer el carácter, los pensamientos, la voluntad y el propósito de Dios. Entonces, son importantes la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, de ahí el hecho de que Dios está comprometido con su palabra. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, todo lo que está escrito se cumple, porque Dios está comprometido con su palabra, no con el hombre, sino con su palabra, y Él es fiel. Ahora en el versículo 16, en la parte B, nos dice que es útil.
¿Ya lo encontraron? La palabra útil significa provechoso o dar asistencia y ayuda. Por lo tanto, podemos entender que en Dios hay utilidad para nuestra vida. Nos dice que es útil para enseñar. ¿Ya lo encontraron? Entonces significa que es importante el conocimiento sobre la revelación de Dios en Cristo. Nosotros conocemos a Dios a través de Cristo y lo conocemos a través de las Escrituras, ¿sí? Si leemos Hechos 8, del 26 al 38, no lo vamos a leer, solamente anótelo y ya lo pueden leer después en casa. En estos versículos es donde va Felipe y encuentra al eunuco que está leyendo al profeta Isaías y le pregunta que si entiende lo que está leyendo. Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿Sí? Entonces, Felipe le enseña y lo bautiza. ¿Sí? Es lo que podemos leer en esos versículos. Ahora nosotros tenemos que, ¿quién nos enseña? Pues es Dios mismo a través de las Escrituras que nos está enseñando. ¿Sí? Ahora también nos dice que es útil para redarguir. Esto es que convence a los hombres de su mal proceder. En Juan 16, 7, del 7 al 8, eso sí lo vamos a leer, sin perder la cita donde estamos. Juan 16, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que nos va a convencer? El Espíritu Santo. Ahora dice que también es útil para corregir. Esto es que endereza lo torcido. En el Salmo 94, 2 y 13 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Entonces, ¿quién nos corrige? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar escudriñando. También nos dice que es útil para instruir. Esto significa que educa, que da formación, echando mano de la disciplina del Señor. Entonces, en Hebreos 12, del 4 al 11, ahí podemos decir que, o podemos leer más bien, que tenemos nosotros que entrar en esa disciplina del Señor. ¿Sí? Porque todos tenemos que ser participantes de esa disciplina. Ahora también nos dice en estos versículos cuál es el propósito de toda esa utilidad, o sea, de que nos redarguye, que nos enseña o que nos corrige, ¿sí? Toda esa utilidad, vamos a leer el versículo 17. ¿Ya lo tienen? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, la frase donde dice, hombre de Dios, cuando leemos esa palabra de hombre de Dios, se refiere a la persona que cree en Dios y que le cree a Dios, que reconoce su condición de siervo y su necesidad de tener una relación con Cristo. ¿Sí? Muchas veces pensamos que hombre de Dios o un siervo de Dios es alguien así como que incansable. ¿Sí? Entonces, el hombre de Dios es aquel que anhela.
estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que anhelar estar en esa comunión con Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa y reconocer que en Dios, ¿sí?, que lo necesitamos para poder estar en esa comunión con Dios, ¿sí? Ahora, la palabra que dice que sea perfecto, ¿ya lo encontraron? La palabra perfecto significa apto, que es el ajuste del hombre para un determinado quehacer, ¿sí? Entonces nosotros, Dios nos ha hecho aptos para su trabajo, ¿sí? Recordemos cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, cada uno de ellos tenía diferentes capacidades, ¿verdad? Unos eran recaudadores de impuestos, otros eran pescadores, pero a ninguno de ellos desechó. Todos eran aptos para los que Él habían sido llamados. Entonces nosotros también en Cristo Jesús también somos aptos. Ahora también nos dice que esté enteramente preparado. ¿Ya lo vieron? La segunda frase que dice. O sea, que nos hace es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Ya lo encontraron? Entonces esto es que el hombre esté bien equipado con todo los recursos que vamos a necesitar para vivir. Nosotros, la palabra de Dios nos dice en Efesios que tenemos la armadura de Dios. Tenemos que hacer uso de ella. En una una parte de esa armadura dice que es la espada, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de todas las cosas que Dios nos da, ¿sí? También dice que es para toda buena obra. Sabemos que por nosotros mismos no podríamos hacer cosas buenas, porque el corazón del hombre siempre se inclina al mal. Pero en Cristo Jesús sí podemos hacer todas las cosas para buena obra. Ahora, todo lo anterior es para tener el equipamiento, para tener una actitud y acciones correctas. Necesitamos a Cristo, ¿sí?, en nuestro corazón. Entonces la palabra de Dios está determinada para garantizar el buen desarrollo y crecimiento integral del hombre, siempre y cuando estemos apegados a la palabra de Dios, ¿sí? Por nosotros mismos no lo podríamos hacer, ¿sí? Tenemos que estar apegados a la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, para terminar, no hay posibilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no estamos con la palabra de Dios, si no estamos apegados a la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios es una bendición para nosotros cuando abrazamos y obedecemos su palabra. Sabemos que, y ya lo comenté, que Dios está comprometido con su palabra. Entonces, si nosotros obedecemos la palabra de Dios, pues la palabra se va a cumplir en lo que está diciendo de nosotros, ¿sí? Y aunque si no creemos, la palabra de Dios también se cumple porque Dios es fiel, ¿sí? Entonces, queremos ser bendecidos, queremos que al ser alcanzados con las bendiciones que aquí dice, bueno, pues tenemos que estar, la palabra de Dios debe de ser nuestro diario vivir, nuestra forma de vida, ¿sí? Ahora vamos a leer el Salmo 119, ya para terminar. El Salmo 119 y vamos a leer del 97 al 104 ya para terminar. Entonces nosotros podemos ver que si solamente nosotros agarramos la Biblia como cualquier otro libro, pues solamente son letras, ¿verdad? Que van a pasar y al otro día se me va a olvidar. Pero podemos ver que es útil. Y cuando realmente podemos nosotros entender la utilidad que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, entonces no va a pasar desapercibido. Nosotros tenemos que aprender a leer, a buscar, a escudriñar. Por eso dice, escudriñala como a tesoros. Vamos, ¿ya lo tienen? El Salmo 119.
del 97 al 104. La palabra de Dios dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartes de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, hagamos uso de la palabra de Dios en todos nuestros aspectos de nuestra vida, ¿sí? Que sea el Señor quien nos esté enseñando día a día, que cuando el Señor nos redarguye, el Señor nos exhorta, ¿verdad? Porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de su palabra siempre, en todos los aspectos de nuestra vida. Dios les bendice.